Hay días en los que sientes que no puedes más. Te levantas por la mañana y aunque el sol brilla, todo parece gris. Tu cuerpo pesa, tu mente está nublada y cada paso que das parece un esfuerzo titánico. Te dices a ti mismo, estoy cansado. Pero, ¿y si te dijera que no es cansancio lo que sientes? ¿Y si el problema no está en tu cuerpo, sino en tu conexión con lo que realmente importa? Imagina por un momento que eres como un teléfono móvil. Cuando está cargado funciona perfectamente, rápido, eficiente, lleno de energía. Pero cuando la batería se agota, no importa qué tan avanzado sea el modelo, simplemente deja de funcionar. Ahora, piensa en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a recargar tu propia batería? ¿Cuándo fue la última vez que te conectaste con lo que te hace vibrar, con lo que te llena de vida? No estás cansado, estás desconectado. Desconectado de tus sueños, de tus pasiones, de las cosas que te hacen sentir vivo. Y esa desconexión es lo que te está robando la energía, no el trabajo, no las responsabilidades, no las largas horas. Es hora de reconectar, es hora de recordar quién eres y por qué estás aquí. Porque dentro de ti hay una chispa, una luz que nunca se ha apagado, aunque ahora parezca tenue. Esa luz está esperando que la enciendas de nuevo. Hoy te invito a un viaje hacia tu interior, hacia esa parte de ti que has olvidado pero que siempre ha estado ahí. No será fácil, pero te prometo que valdrá la pena. Porque al final de este camino, no solo recuperarás tu energía, sino también tu propósito, tu pasión y tu poder. ¿Estás listo para reconectar? Era una mañana como cualquier otra. El despertador sonó a las 6:00 a.m. y Juan, como de costumbre, lo apagó con un movimiento pesado de su mano. Se quedó mirando el techo por unos segundos, sintiendo ese vacío familiar en el pecho. Otro día más, pensó, mientras se levantaba lentamente de la cama. Su rutina era siempre la misma: café, ducha rápida y salir corriendo al trabajo. Pero algo había cambiado en los últimos meses. Cada día se sentía más agotado, más desconectado, como si estuviera viviendo en piloto automático. Juan era un hombre trabajador, dedicado, alguien que siempre había puesto a los demás antes que a sí mismo. Su familia, sus amigos, su jefe, todos dependían de él. Y aunque él nunca se quejaba, en el fondo sentía que algo no estaba bien. Había perdido la alegría, la chispa que solía tener cuando era más joven. Recordaba cómo solía emocionarse con los pequeños detalles de la vida. Un atardecer, una canción, una conversación profunda con un amigo. Pero ahora, todo eso parecía tan lejano, como si perteneciera a otra vida. Esa mañana, mientras conducía al trabajo, algo dentro de él se rompió. Estaba atrapado en el tráfico, rodeado de autos y bocinas, cuando de repente sintió una presión en el pecho. Era como si el peso de todo lo que había estado cargando finalmente lo hubiera alcanzado. Se estacionó a un lado de la carretera, respirando profundamente, tratando de calmarse. ¿Qué me está pasando?, se preguntó con lágrimas en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir, y lo que sintió fue un vacío profundo, una desconexión total de sí mismo. En ese momento, recordó algo que su abuelo solía decirle cuando era niño. La vida no se trata de correr, se trata de sentir. Si corres demasiado rápido, te perderás lo que realmente importa. Esas palabras resonaron en su mente como un eco, y por primera vez en años, Juan se dio cuenta de que había estado corriendo sin rumbo, desconectado de lo que realmente importaba. Ese fue el momento decisivo. Juan sabía que no podía seguir así. Sabía que tenía que hacer un cambio, pero no sabía por dónde empezar. Lo único que sabía era que no podía seguir ignorando esa voz interior que le pedía a gritos que se detuviera, que se reconectara, que volviera a vivir. Y así, con el corazón lleno de miedo pero también de esperanza, Juan decidió embarcarse en un viaje hacia lo desconocido, un viaje hacia sí mismo. El primer paso siempre es el más difícil. Para Juan, ese paso fue admitir que algo no estaba bien. Durante años, había ignorado las señales, el cansancio constante,
la falta de motivación, la sensación de vacío. Había aprendido a vivir con ello, a fingir que todo estaba bien, porque eso era lo que se esperaba de él. Pero ahora, enfrentarse a esa realidad era como mirar un espejo roto. Veía fragmentos de sí mismo, pero no podía reconocer quién era realmente. Esa misma noche, después de llegar a casa, Juan se sentó en la sala con una libreta vieja que había encontrado en un cajón. Era un cuaderno que solía usar cuando era más joven, donde escribía sus sueños, sus metas, las cosas que lo hacían feliz. Al abrirlo, se encontró con una lista que había escrito años atrás. Cosas que quiero hacer antes de los 40. Entre las primeras líneas estaban cosas como viajar a la playa solo para ver el amanecer, aprender a tocar la guitarra, escribir un libro. Juan sonrió con tristeza al leer esas palabras. Tenía 42 años y no había hecho ninguna de esas cosas. ¿En qué momento dejé de soñar?, se preguntó. Pero antes de que pudiera responderse, su mente comenzó a llenarse de dudas. No tengo tiempo para estas cosas, pensó. Tengo responsabilidades, cuentas que pagar, personas que dependen de mí. No puedo simplemente dejar todo y empezar a buscarme a mí mismo. Esa noche, mientras intentaba dormir, esas dudas lo atormentaron. Era como si una parte de él quisiera avanzar, pero otra parte estuviera aterrorizada de lo que podría encontrar. Los días siguientes no fueron más fáciles. Juan intentó hacer pequeños cambios, salir a caminar después del trabajo, escuchar música que solía amar, incluso intentó meditar. Pero cada vez que lo hacía, su mente se llenaba de pensamientos negativos. Esto no va a funcionar, se decía. Es demasiado tarde para mí. Había momentos en los que sentía que estaba luchando contra una fuerza invisible, algo que lo mantenía atrapado en su rutina, en su zona de confort. Uno de los mayores desafíos que enfrentó fue la opinión de los demás. Cuando le contó a su mejor amigo, Carlos, que estaba pensando en tomarse un tiempo para sí mismo, la respuesta no fue la que esperaba. ¿Estás loco?, le dijo Carlos. Tienes un buen trabajo, una familia que te quiere, ¿qué más necesitas? Esto de buscarte a ti mismo es una tontería. Solo necesitas descansar un poco y seguir adelante. Esas palabras golpearon a Juan como un balde de agua fría. Por un momento, pensó que tal vez Carlos tenía razón. Tal vez estaba exagerando, tal vez solo necesitaba aguantar un poco más. Pero en el fondo, algo le decía que no podía seguir ignorando lo que sentía. Sabía que este no era solo un cansancio físico, era algo más profundo. Era como si su alma estuviera gritando por ayuda, pidiéndole que se detuviera, que escuchara, que reconectara. Y aunque las dudas y los miedos seguían presentes, Juan decidió que no podía rendirse. Sabía que este era solo el comienzo de su viaje y que los desafíos que enfrentaba eran parte del proceso. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a un grupo de niños jugando. Sus risas llenaron el aire y por un momento, Juan se detuvo a observarlos. Recordó cómo solía ser cuando era niño, cómo todo parecía tan simple, tan lleno de vida. ¿En qué momento perdí esa alegría?, se preguntó. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que el mayor desafío no era el tiempo, ni las responsabilidades, ni las opiniones de los demás. El mayor desafío era él mismo. Era su propia mente, sus propios miedos, las historias que se había contado durante años sobre quién era y lo que podía o no podía hacer. Esa noche, Juan tomó una decisión. Decidió que, sin importar lo difícil que fuera, iba a seguir adelante. Sabía que habría días en los que querría rendirse, días en los que las dudas y los miedos serían abrumadores. Pero también sabía que, si quería reconectar con su verdadera esencia, tenía que enfrentarse a esos desafíos. Tenía que aprender a escuchar su voz interior, a confiar en sí mismo, a creer que era posible cambiar. El camino no sería fácil, pero Juan estaba listo para intentarlo, porque al final del día sabía que no estaba cansado, estaba desconectado, que ahora más que nunca estaba decidido a reconectar. El cambio no sucede de la noche a la mañana. Para Juan,
Cada día era una batalla entre la inercia de su antigua vida y el deseo de algo nuevo. Pero, poco a poco, comenzó a notar pequeños destellos de esperanza. Decidió que si quería reconectar consigo mismo, tenía que empezar por lo más básico, aprender a escuchar su corazón. Así que una mañana, en lugar de apresurarse al trabajo como siempre, se levantó temprano, preparó un café y se sentó en el balcón de su departamento. Por primera vez en años, simplemente se permitió estar presente. Observó cómo el sol iluminaba lentamente la ciudad, cómo los pájaros cantaban, cómo el mundo despertaba a su alrededor, y en ese momento sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Esa pequeña pausa marcó el inicio de su transformación. Juan comenzó a hacer cambios en su rutina, no grandes gestos, sino pequeños pasos que lo ayudaran a reconectar con lo que realmente importaba. Empezó a caminar por el parque después del trabajo, dejando su teléfono en casa para poder disfrutar del momento sin distracciones. Retomó su vieja guitarra, que había estado acumulando polvo en un rincón, y aunque sus dedos estaban torpes al principio, cada acorde que tocaba lo hacía sentir más vivo. También comenzó a escribir en un diario, algo que no hacía desde que era adolescente. En esas páginas derramaba sus pensamientos, sus miedos, sus sueños, y poco a poco comenzó a redescubrir partes de sí mismo que había olvidado. Sin embargo, no todo fue fácil. Había días en los que las dudas regresaban con fuerza, días en los que se sentía tentado a volver a su antigua rutina. Una tarde, después de un día particularmente difícil en el trabajo, Juan se encontró sentado en su auto, sintiéndose abrumado. ¿De qué sirve todo esto?, pensó. ¿Realmente estoy haciendo algún progreso o solo estoy perdiendo el tiempo? Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, recordó algo que había leído en un libro. El progreso no siempre es visible, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Esas palabras lo motivaron a seguir adelante, a confiar en el proceso, incluso cuando no podía ver los resultados de inmediato. Una de las cosas más importantes que Juan aprendió durante su viaje fue la importancia de rodearse de personas que lo apoyaran. Se dio cuenta de que muchas de las personas en su vida, aunque bien intencionadas, no entendían lo que estaba pasando. Así que comenzó a buscar nuevas conexiones, personas que compartieran su deseo de crecimiento y transformación. Se unió a un grupo de meditación en su comunidad, donde conoció a otros que también estaban en busca de algo más profundo. En esas reuniones, encontró un espacio seguro para compartir sus pensamientos y emociones, y por primera vez en mucho tiempo se sintió comprendido. A medida que pasaban las semanas, Juan comenzó a notar cambios en sí mismo. Su energía, que antes estaba constantemente baja, comenzó a aumentar. Su mente, que solía estar llena de pensamientos negativos, se volvió más clara y enfocada. Incluso su relación con su familia mejoró, porque ahora tenía más paciencia y estaba más presente en los momentos que compartían juntos. Pero quizás el cambio más significativo fue cómo comenzó a ver la vida. Antes, todo parecía una lista interminable de tareas y responsabilidades. Ahora, veía cada día como una oportunidad para crecer, para aprender, para disfrutar de las pequeñas cosas. Un día, mientras caminaba por el parque, Juan se detuvo frente a un árbol enorme. Sus ramas se extendían hacia el cielo y sus raíces parecían hundirse profundamente en la tierra. Así quiero ser, pensó. Firme, pero flexible, conectado a la tierra, pero siempre creciendo hacia la luz. En ese momento se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de reconectar con su energía, sino de reconectar con la vida misma. Se trataba de encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades y sus sueños, entre el hacer y el ser. Juan también comenzó a explorar nuevas formas de expresión. Un día, mientras revisaba su diario, encontró una entrada donde había escrito sobre su deseo de escribir un libro. Al principio, la idea le pareció abrumadora. ¿Quién soy yo para escribir un libro?, pensó. Pero luego recordó algo que había aprendido en su grupo de meditación. El miedo es solo una señal de que estás a punto de hacer algo importante. Así que,
Con el corazón lleno de nervios, pero también de emoción, comenzó a escribir. No tenía un plan claro, solo escribía lo que sentía, lo que había aprendido, lo que quería compartir con el mundo. Y con cada palabra que escribía, sentía que estaba sanando, que estaba reconectando con una parte de sí mismo que había estado dormida durante años. A medida que avanzaba en su viaje, Juan comenzó a darse cuenta de algo importante. La reconexión no era un destino, sino un proceso continuo. Había días en los que se sentía lleno de energía y motivación, y otros en los que las dudas y los miedos regresaban. Pero ahora, en lugar de ver esos días difíciles como fracasos, los veía como oportunidades para aprender y crecer. Entendió que la vida no siempre sería perfecta, pero eso no significaba que no valiera la pena vivirla plenamente. Cada paso que daba lo acercaba más a sí mismo, a esa versión de Juan que había estado esperando ser descubierta. Y aunque todavía quedaba mucho camino por recorrer, por primera vez en mucho tiempo, se sentía conectado con su corazón, con sus sueños, con la vida. El día que todo cambió para Juan comenzó como cualquier otro. Se levantó temprano, preparó su café y se sentó en el balcón, como había hecho durante las últimas semanas. Pero esa mañana algo era diferente. Había una sensación en el aire, una especie de tensión que no podía explicar. Mientras observaba el amanecer, sintió una mezcla de emoción y miedo, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Esa sensación lo acompañó durante todo el día. En el trabajo, aunque cumplió con sus tareas como siempre, no podía dejar de pensar en lo lejos que había llegado desde que comenzó su viaje. Recordó los días en los que se sentía atrapado, desconectado, como si estuviera viviendo una vida que no era realmente suya. Ahora, aunque todavía enfrentaba desafíos, sentía que estaba en el camino correcto. Pero justo cuando comenzaba a sentirse más seguro de sí mismo, la vida le presentó una prueba que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Esa tarde, mientras regresaba a casa, recibió una llamada de su jefe. Había un problema importante en el trabajo, algo que requería su atención inmediata. «Necesito que vengas a la oficina ahora mismo», le dijo su jefe con un tono urgente. Juan sintió cómo su corazón comenzaba a acelerarse. Durante años, había puesto su trabajo por encima de todo, sacrificando su tiempo, su energía y a veces incluso su salud. Pero ahora, algo dentro de él le decía que no podía seguir viviendo de esa manera. «Lo siento, pero no puedo ir esta noche», respondió Juan con una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido por un suspiro de frustración. «Juan, esto es importante. Si no vienes, podrías poner en riesgo tu posición en la empresa», dijo su jefe. Las palabras golpearon a Juan como un balde de agua fría. Durante años había temido exactamente ese momento, el día en que tendría que elegir entre su trabajo y su bienestar. Pero ahora, después de todo lo que había aprendido, sabía que no podía seguir sacrificándose de esa manera. «Entiendo, pero mi salud y mi tiempo personal también son importantes», respondió Juan, con una calma que lo sorprendió. «Puedo encargarme de esto mañana por la mañana, pero esta noche necesito descansar». Su jefe no estaba contento, pero finalmente aceptó. Cuando colgó el teléfono, Juan sintió una mezcla de alivio y miedo. Había dado un paso importante, pero sabía que las consecuencias podrían ser significativas. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo que había sucedido, se dio cuenta de algo importante. Había pasado toda su vida tratando de complacer a los demás, de cumplir con las expectativas de su jefe, su familia, sus amigos, pero en el proceso se había olvidado de sí mismo. Ahora, por primera vez, estaba aprendiendo a poner sus propias necesidades y deseos en primer lugar. Y aunque no era fácil, sabía que era lo correcto. El verdadero clímax de su viaje llegó unas semanas después, cuando decidió enfrentarse a uno de sus mayores miedos: hablar en público. Había sido invitado a dar una charla en el grupo de meditación al que asistía para compartir su experiencia y lo que había aprendido durante su proceso de reconexión. Al principio, la idea lo aterrorizó. «¿Qué puedo decir que sea útil para los demás?»,
pensó. Pero luego recordó algo que uno de sus nuevos amigos le había dicho: tu historia tiene poder. Nunca subestimes el impacto que puede tener en los demás. El día de la charla, Juan estaba nervioso, pero también emocionado. Cuando subió al pequeño escenario, miró a las personas que estaban frente a él y sintió una conexión inmediata. Hace unos meses me sentía completamente perdido, comenzó. Pensaba que estaba cansado, que mi cuerpo ya no podía más, pero lo que descubrí es que no estaba cansado. Estaba desconectado de mis sueños, de mis pasiones, de las cosas que realmente importan en la vida. A medida que hablaba, las palabras fluían con naturalidad. Compartió sus miedos, sus dudas, los desafíos que había enfrentado, pero también habló de las pequeñas victorias, de los momentos de claridad, de cómo había aprendido a escuchar su corazón. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Varias personas se acercaron para agradecerle por compartir su historia, y una mujer incluso le dijo: tus palabras me dieron el valor que necesitaba para empezar mi propio viaje. Esa noche, mientras caminaba a casa, Juan sintió una paz que nunca antes había experimentado. No solo había superado uno de sus mayores miedos, sino que también había descubierto algo importante. Su historia, su viaje, tenía el poder de inspirar a otros. Y eso le dio un nuevo propósito, una nueva razón para seguir adelante. En los días siguientes, Juan comenzó a notar cómo todo en su vida empezaba a alinearse. Su relación con su familia era más fuerte que nunca. Su trabajo, aunque seguía siendo exigente, ya no lo consumía como antes. Y lo más importante, se sentía conectado consigo mismo. Había aprendido que la clave no era evitar los desafíos, sino enfrentarlos con valentía y confianza. Y aunque sabía que todavía habría días difíciles, también sabía que tenía las herramientas para superarlos. El viaje de Juan no terminó con aquella charla, ni con las pequeñas victorias que había acumulado en su camino. Porque, como él mismo había aprendido, la reconexión no es un destino, sino un proceso continuo. Cada día era una nueva oportunidad para elegir, para decidir conscientemente cómo quería vivir su vida. Y aunque todavía enfrentaba desafíos, ahora tenía algo que antes no tenía: claridad, propósito y, sobre todo, una conexión profunda consigo mismo. Una mañana, mientras caminaba por el parque, Juan se detuvo frente al mismo árbol que había visto semanas atrás, aquel que lo había inspirado con su fuerza y su conexión con la tierra. Esta vez, en lugar de solo observarlo, decidió sentarse bajo su sombra. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo el aire fresco en su rostro, el sonido de las hojas moviéndose con el viento, el calor del sol filtrándose entre las ramas. En ese momento, se dio cuenta de algo que lo llenó de gratitud. Estaba vivo. No solo existiendo, no solo sobreviviendo, sino realmente vivo. Recordó cómo había comenzado todo, aquella sensación de cansancio que lo había llevado a cuestionarse, a buscar respuestas. Recordó las dudas, los miedos, las noches en las que pensó en rendirse, pero también recordó los momentos de claridad, las pequeñas victorias, las personas que lo habían apoyado en su camino y, sobre todo, recordó la decisión que había tomado, la decisión de reconectar, de volver a sí mismo, de vivir una vida auténtica. Juan entendió que no estaba solo en su experiencia. Sabía que muchas personas, como él, se sentían atrapadas, desconectadas, como si estuvieran viviendo una vida que no les pertenecía. Y aunque no podía cambiar el mundo, sabía que podía hacer algo, compartir su historia, inspirar a otros a buscar su propia reconexión. Así que decidió escribir un libro, algo que siempre había soñado hacer pero que nunca había tenido el valor de intentar. No era un libro perfecto, pero era honesto, auténtico, lleno de las lecciones que había aprendido en su viaje. El libro, titulado «No estás cansado, estás desconectado», se convirtió en un mensaje de esperanza para muchas personas. En sus páginas, Juan compartió no solo su historia, sino también herramientas prácticas para reconectar con uno mismo. La importancia de la pausa, de escuchar el corazón,
de rodearse de personas que nos apoyen, de encontrar tiempo para las cosas que nos hacen felices. Y aunque nunca había imaginado que su historia tendría un impacto tan grande, pronto comenzó a recibir mensajes de personas de todo el país, agradeciéndole por haber compartido su experiencia. Un día, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje que lo conmovió profundamente. Era de un hombre llamado Roberto que había estado pasando por una situación similar a la que Juan había enfrentado. «Tu libro me salvó la vida», escribió Roberto. «Estaba a punto de rendirme, de dejar que el cansancio y la desconexión me consumieran. Pero tus palabras me dieron esperanza, me recordaron que todavía hay algo por lo que vale la pena luchar. Gracias por compartir tu historia, porque gracias a ti estoy empezando mi propio viaje de reconexión». Ese mensaje fue un recordatorio para Juan de por qué había comenzado todo. No se trataba solo de él, sino de algo más grande, de la posibilidad de inspirar a otros, de crear un impacto positivo en el mundo. Y aunque sabía que no podía cambiar la vida de todos, también sabía que cada pequeña chispa de inspiración podía marcar la diferencia. Con el tiempo, Juan continuó creciendo, aprendiendo, explorando nuevas formas de vivir una vida plena. Se dio cuenta de que la reconexión no era algo que se lograra una vez y para siempre, sino algo que requería atención constante, como una planta que necesita ser regada y cuidada. Pero ahora, en lugar de verlo como una carga, lo veía como un privilegio, como una oportunidad de seguir evolucionando. El mensaje final de Juan, tanto en su libro como en las charlas que comenzó a dar, era simple pero poderoso. No estás cansado, estás desconectado. Y la buena noticia es que siempre puedes reconectar. No importa cuán lejos sientas que estás, no importa cuán difícil parezca el camino, siempre hay una manera de volver a ti mismo, porque dentro de ti hay una luz, una chispa que nunca se ha apagado, y cuando te permites reconectar con esa luz, todo es posible. Juan sabía que su viaje no había terminado, porque la vida misma es un viaje continuo. Pero ahora, en lugar de temer lo desconocido, lo abrazaba con entusiasmo. Sabía que habría días difíciles, momentos de duda, pero también sabía que tenía la fuerza y las herramientas para enfrentarlos. Y, sobre todo, sabía que no estaba solo, que había una comunidad de personas que, como él, estaban buscando algo más profundo, algo más auténtico. En su última charla, Juan terminó con una reflexión que resumía todo lo que había aprendido. La vida no se trata de correr, de hacer más, de cumplir con expectativas externas. La vida se trata de sentir, de conectar, de vivir con propósito. Y aunque el camino no siempre será fácil, te prometo que valdrá la pena. Porque al final del día, no se trata de cuánto logras, sino de cuánto amas, cuánto creces y cuánto te permites ser tú mismo. Así que si alguna vez te sientes perdido, recuerda esto: no estás cansado, estás desconectado y siempre puedes volver a ti. Con esas palabras, Juan dejó el escenario, sintiendo una paz profunda en su corazón. Sabía que su historia no era solo suya, sino parte de algo más grande, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una manera de encontrar la luz. Y con cada paso que daba, con cada persona que inspiraba, seguía reconectando, no solo con su propia vida, sino con el mundo que lo rodeaba.